Suscríbete a Venganza Perfecta para más historias. Ahora, comencemos con esta. Capítulo 1. La vida perfecta. Clint Lawrence ajustó su mira telescópica una última vez, la retícula fija en el objetivo distante. 20 años de precisión militar habían hecho de esto algo instintivo, la respiración controlada, la paciencia calculada, la quietud absoluta que separaba a los profesionales de los aficionados. Como contratista militar privado especializado en servicios de protección de alto valor, Clint imponía respeto y tarifas premium de clientes que necesitaban lo mejor de lo mejor. A los 42 años poseía el aspecto delgado y curtido de un hombre que había visto combate en 3 continentes. Sus ojos de acero gris contenían profundidades que su esposa, Ashley, una vez había encontrado misteriosas y seductoras. Ahora, ella parecía mirar a través de él cada vez que regresaba de sus misiones. El hogar suburbano en Winchester se sentía como un mundo diferente de las zonas de guerra y las salas de juntas corporativas donde Clint operaba. Ashley Lucas Lawrence había sido una abogada prometedora cuando se conocieron 15 años atrás, pero había abandonado su carrera después de que naciera su hija Emma. La transición de las victorias en los tribunales a las reuniones de la Asociación de Padres y Maestros la había dejado inquieta, aunque Clint no había comprendido del todo el alcance de su insatisfacción. Emma, ahora con 14 años, era la luz del mundo de Clint. Brillante como su madre, pero con la feroz determinación de su padre, destacaba en todo, desde lo académico hasta la natación competitiva. Durante sus breves ventanas entre contratos, Clint atesoraba el tiempo que pasaban juntos, enseñándole a disparar, discutiendo filosofía y viendo cómo se iluminaba su rostro cuando compartía historias cuidadosamente editadas de sus viajes. «Papá probablemente está matando a alguien ahora mismo», había bromeado Emma con sus amigos la semana pasada, sin saber cuán cerca de la verdad estaba a veces. Clint prefería que esa inocencia permaneciera intacta. Ashley se había vuelto cada vez más distante durante el último año. Sus conversaciones se volvieron transaccionales, horarios, finanzas, actividades de Emma. Había empezado a hacer ejercicio obsesivamente, a renovar su guardarropa y a tomarse fines de semana de chicas que parecían energizarla de maneras que su matrimonio ya no lo hacía. Cuando Clint cuestionó los cambios, Ashley lo desvió con afirmaciones sobre encontrarse a sí misma y necesitar espacio para crecer. Las señales de advertencia eran obvias en retrospectiva. Pero Clint había estado consumido por un contrato particularmente complejo protegiendo a un ejecutivo de tecnología cuyo ex socio había puesto una recompensa significativa por su cabeza. La misión requirió meses de preparación, vigilancia y posicionamiento estratégico. Era el tipo de desafío que comprometía plenamente su mente táctica mientras pagaba lo suficiente para asegurar el fondo universitario de Emma. Lo que Clint no se había dado cuenta era que su prolongada ausencia había creado una oportunidad para que otra persona llenara el vacío en la vida de Ashley. Alguien que finalmente amenazaría todo lo que Clint consideraba sagrado. Capítulo 2. El intruso. Derek Morten poseía el tipo de encanto fácil que hacía que la gente confiara en él al instante. A los 38 años, mantenía el físico de un exatleta universitario a través de una dieta cuidadosa y un costoso entrenamiento personal. Su consultorio dental, en el centro de Winchester, lo había hecho lo suficientemente rico como para conducir un Porsche y usar trajes a medida. Pero su verdadero talento residía en leer a las personas y decirles exactamente lo que querían oír. Derek se especializaba en esposas suburbanas aburridas cuyos maridos viajaban con frecuencia. Había perfeccionado el arte de la seducción lenta, las preguntas preocupadas sobre sus matrimonios, la escucha compasiva, la escalada gradual de reuniones para tomar café a cenas íntimas y encuentros en hoteles. Ashley Lawrence representaba su mayor desafío y su conquista más satisfactoria. Su aventura había comenzado 6 meses antes, cuando Ashley llevó a Emma a una limpieza dental. Derek había reconocido inmediatamente las señales, la ropa de diseñador que no era lo suficientemente cara, el anillo de bodas que se ajustaba constantemente, la forma en que revisaba su teléfono constantemente en busca de mensajes que aparentemente nunca llegaban.
Cuando él comentó sobre su estrés evidente, Ashley casi se derrumbó, describiendo su soledad. Tu esposo no te merece, le había dicho Derek durante su tercera reunión para tomar café. Una mujer como tú debería ser adorada, no dada por sentada. Ashley se había resistido inicialmente, pero la persistencia de Derek y su vulnerabilidad cuidadosamente calculada finalmente derribaron sus defensas. Él compartió historias inventadas sobre su propio matrimonio fallido, su miedo al compromiso y su reconocimiento de que Ashley representaba algo puro y precioso que nunca antes había encontrado. En 2 meses, se reunían 2 veces por semana en un discreto hotel del centro. Derek alentó el creciente resentimiento de Ashley hacia Clint. Escuchaba con simpatía mientras ella se quejaba de sentirse como una madre soltera, de la indisponibilidad emocional de Clint, de la violencia que imaginaba acechando bajo su exterior controlado. Derek se presentó como todo lo que Clint no era: sensible, comunicativo, dedicado por completo a su felicidad. ¿Te mereces algo mejor que un asesino profesional?, susurró Derek durante uno de sus encuentros por la tarde. Te mereces a alguien que te vea como más que un simple activo a proteger. Lo que Ashley no sabía era que Derek había investigado a Clint exhaustivamente antes de hacer su movimiento. El desafío de robarle la esposa a otro hombre era suficientemente embriagador. Pero apuntar a la esposa de alguien capaz de acabar con la vida de Derek añadía un elemento de peligro que hacía la aventura aún más emocionante. A Derek siempre le habían atraído los juegos de alto riesgo, y Ashley representaba el premio final. Derek tampoco mencionó sus deudas de juego con ciertos individuos indeseables, su hábito de cocaína o el hecho de que la herencia de Ashley de sus padres fallecidos se había vuelto esencial para resolver sus problemas financieros. La seducción servía múltiples propósitos y Derek tenía la intención de maximizar cada ángulo. A medida que su aventura se intensificaba, Derek comenzó a presionar a Ashley para que dejara a Clint. Pintaba vívidas imágenes de su futuro juntos, viajando por el mundo, comenzando de nuevo en algún lugar exótico, criando a Emma en un entorno libre de la influencia tóxica de Clint. Ashley se encontró fantaseando con una vida en la que ella importara, en la que se sintiera viva de nuevo. La fantasía estaba a punto de convertirse en una pesadilla para todos los involucrados. Capítulo 3. El punto de quiebre. La misión había salido a la perfección. 3 semanas de vigilancia habían culminado en una interdicción de manual, la amenaza neutralizada antes de que el cliente siquiera supiera que había estado en peligro. Clint sintió la familiar satisfacción de un trabajo completado con precisión quirúrgica. Estaba deseando sorprender a Ashley y Emma con un regreso temprano cuando su teléfono encriptado vibró con una llamada de Brian Faster, su viejo amigo del ejército que ahora trabajaba como detective en el departamento de policía de Winchester. Clint, ¿dónde estás? La voz de Brian transmitía una urgencia que inmediatamente puso a Clint en alerta máxima. Acabo de terminar en Chicago, a unas 3 horas de distancia. ¿Qué pasa? Necesitas ir al Winchester General de inmediato. Emma está en la sala de emergencias. La sangre se le heló a Clint. ¿Qué? Ese pedazo de... Estaba borracho, llevando a Emma de regreso de algún evento escolar al que Ashley no pudo asistir. Se pasó un semáforo en rojo y chocó de frente con un camión de reparto. Emma se llevó la peor parte: costillas rotas, hemorragia interna, conmoción cerebral. Los médicos dicen que es un milagro que esté viva. Las manos de Clint se apretaron en el volante hasta que sus nudillos se pusieron blancos. Morten salió con rasguños, continuó Brian. Afirmó que Emma agarró el volante porque estaba teniendo una especie de berrinche adolescente. Pura. La rabia que crecía en el pecho de Clint se sentía como acero fundido, pero su voz permaneció mortalmente tranquila. ¿Dónde está Ashley? La pausa de Brian lo dijo todo. Eso es complicado. Ha estado teniendo una aventura con Morten durante meses. Clint, la mitad del departamento, lo sabía antes que tú. Debería haber dicho algo, pero... ¿Qué? Estaba en su casa cuando ocurrió el accidente. Ni siquiera supo que Emma estaba herida hasta que la localizamos 3 horas después. El teléfono crujió en el agarre de Clint.
Su hija había estado luchando por su vida mientras su esposa estaba en la cama con el hombre responsable. La traición cortó más profundo que cualquier herida de batalla que hubiera sufrido. Hay más, continuó Brian, su voz bajando casi a un susurro. Morten ha estado diciendo a la gente que se va a llevar a Ashley y a Emma lejos de ti. Dice que eres un padre no apto por lo que haces para vivir. Tiene un abogado de familia de alto poder listo para presentar los papeles. El entrenamiento de Clint se activó, suprimiendo la respuesta emocional en favor del análisis táctico. ¿Cuáles son mis opciones, legalmente? Honestamente, no muchas. Morten tiene contactos, un historial limpio antes de esto. En el mejor de los casos, pierde su licencia y cumple una pena de cárcel mínima, pero saldrá en 1 año o 2. Y Ashley Brian se interrumpió. ¿Ashley qué? Le dijo al oficial que, respondió que te ha tenido miedo durante años, que eres violento y inestable. Morten está construyendo un caso de que Emma estaría mejor bajo su custodia. Algo frío y definitivo se instaló en el pecho de Clint. La mujer que había amado, la mujer con la que había construido una vida. No solo lo había traicionado, sino que estaba trabajando activamente para destruirlo y llevarse a su hija. El hombre que casi había matado a Emma se estaba posicionando como su salvador. Brian, dijo Clint en voz baja, necesito que escuches con atención. No presenté el informe inicial sobre el accidente porque estaba esperando tu opinión. Todo el personal de la policía que te conoce entiende qué clase de hombre eres. Si Morten desapareciera mañana, nadie lo buscaría con mucho ahínco. Las palabras de Brian resonaron en la mente de Clint mientras consideraba su respuesta. Su amigo le estaba ofreciendo algo precioso, tiempo y espacio para manejar la situación sin interferencia oficial. Aprecio eso, replicó Clint, pero necesito ver a Emma primero. Por supuesto. Pero Clint, sea lo que sea que estés pensando, sé inteligente. Emma necesita a su padre, no a un padre en prisión. Clint terminó la llamada y pisó el acelerador, su mente ya cambiando a un modo de planificación de misión. Derek Morten había cometido el error fatal de amenazar lo que Clint más valoraba. Ashley había elegido su bando al traicionar la seguridad de su hija por sus propios deseos egoístas. Ninguno de los dos entendía lo que habían desatado. Clint Lawrence no perdonaba, no olvidaba y no dejaba cabos sueltos. El hombre que casi había matado a su hija y robado a su esposa estaba a punto de aprender por qué los gobiernos pagaban tarifas premium por el conjunto de habilidades particulares de Clint. Esto no sería rápido y no sería limpio. Sería absoluto. Capítulo 4. La investigación. La UCI del Winchester General zumbaba con los sonidos mecánicos de los equipos de soporte vital. Emma yacía inconsciente, su joven rostro pálido contra las almohadas blancas, tubos y cables monitorizando cada una de sus respiraciones. Clint estaba de pie junto a su cama con la mandíbula tan apretada que le dolían los dientes. La visión de su hija, la única cosa pura en su vida, rota y luchando por sobrevivir, encendió algo primario e implacable. Ashley estaba sentada en la silla de la esquina, con sus ojos enrojecidos evitando la mirada de Clint. Parecía más vieja de alguna manera, el peso de sus decisiones grabado en nuevas líneas alrededor de su boca. Cuando finalmente habló, su voz era apenas un susurro. Los médicos dicen que se recuperará por completo, sin daños permanentes. Clint no respondió. Estudió el historial médico de Emma con la misma atención metódica que una vez había aplicado a las evaluaciones de objetivos. Cada detalle importaba: la hora del accidente, el alcance de sus heridas, el nivel de alcohol en sangre del hombre responsable. Clint, tenemos que hablar, dijo Ashley, finalmente encontrando su mirada. Sobre todo. Sí, tenemos que hacerlo. Su voz no transmitía emoción, lo que de alguna manera lo hacía más aterrador que si hubiera gritado. Pero no aquí. No cerca de Emma. Encontraron una sala de conferencias vacía al final del pasillo. Ashley se lanzó a lo que sonaba como un discurso ensayado sobre ser infeliz, sentirse descuidada, necesitar más de la vida. Habló de la amabilidad de Derek, su comprensión, su promesa de un futuro diferente. Afirmó que la aventura se trataba de una conexión emocional, no de una gratificación física. Clint escuchó sin interrupción, su mente entrenada catalogando cada detalle. El lenguaje corporal de Ashley
revelaba más que sus palabras, la postura defensiva, los frecuentes toques a su teléfono, la forma en que no podía mantener el contacto visual al discutir el carácter de Derek. Todavía estaba protegiendo a su amante, todavía eligiéndolo a él por encima del bienestar de su hija. Derek quiere ser parte de la vida de Emma, dijo Ashley finalmente. Se preocupa por ella. El hombre que casi la mata quiere ser parte de su vida. Fue un accidente. Se siente terrible por lo que pasó. Clint estudió el rostro de su esposa, buscando cualquier rastro de la mujer que una vez había amado. ¿Dónde estabas cuando ocurrió el accidente, Ashley? Su compostura se resquebrajó ligeramente. Eso no es relevante. ¿Dónde estabas cuando nuestra hija sangraba en una cama de hospital? Estábamos. Yo estaba con Derek. No lo sabíamos. Estabas. Ashley se estremeció ante el lenguaje crudo, luego se recuperó con renovada rebeldía. Nunca estás aquí, Clint. Desapareces durante semanas haciendo Dios sabe que a Dios sabe quién. He sido esencialmente una madre soltera durante años. Y Derek se ofreció a arreglar eso. Se ofreció a estar presente, a estar emocionalmente disponible, a tratarme como si yo importara. Clint asintió lentamente, como si procesara esta información con interés académico. Háblame de las finanzas de Derek. La pregunta tomó a Ashley por sorpresa. ¿Qué tiene que ver eso con nada? Sigue mi juego. Es exitoso. Tiene su propio consultorio, una casa hermosa, hipotecada hasta el cuello. ¿Sabías de las deudas de juego? ¿El hábito de cocaína? ¿El hecho de que le debe a gente muy peligrosa cantidades sustanciales de dinero? El rostro de Ashley se puso blanco. Eso no es verdad. DIRIKNU. Pasé las últimas 4 horas haciendo llamadas, Ashley. Cortesía profesional de gente que me debe favores. Derek Morten está 3 meses atrasado en los pagos de su casa. Tiene las tarjetas de crédito al máximo y le debe a un usurero llamado Ramón Ribos $200,000. Ribos no es el tipo de persona que acepta planes de pago. El color se desvaneció del rostro de Ashley a medida que las implicaciones se hacían claras. Tu herencia, continuó Clint. El dinero que tus padres te dejaron. Derek ha estado muy interesado en eso, ¿no es así? Preguntas casuales sobre cuánto vale, cómo está invertido, cuán rápido podrías acceder a él. Las manos de Ashley comenzaron a temblar. No, eso no es. Derek me ama. Derek Morten es un depredador que sedujo a una mujer solitaria para resolver sus problemas financieros. Fuiste un blanco, Ashley. Un blanco muy conveniente que resultó estar casada con alguien a quien pensó que podría intimidar. La verdad golpeó a Ashley como un golpe físico. Se dobló ligeramente, su respiración se volvió rápida y superficial. Todo lo que Derek le había dicho, cada momento íntimo que habían compartido, cada promesa de su futuro juntos, todo había sido una manipulación calculada. Incluso si eso es verdad, susurró, no cambia cómo me siento acerca de nosotros, de nuestro matrimonio. Clint se levantó y se dirigió a la ventana, mirando hacia el estacionamiento donde los vehículos de emergencia iban y venían con eficiencia mecánica. Nuestro matrimonio terminó en el momento en que elegiste a otro hombre por encima de la seguridad de nuestra hija. En el momento en que me traicionaste no solo a mí, sino a Emma. Nunca quise que saliera herida. Amo a Emma más que a nada, pero no más que a Derek, no más que a tus propios deseos egoístas. Ashley comenzó a llorar, sollozos feos y desesperados que resonaban en las paredes de la sala de conferencias. Pero Clint no sintió nada. La capacidad de perdón, de misericordia, de cualquier emoción que no fuera un cálculo frío, se había consumido en él en el momento en que vio a Emma inconsciente en esa cama de hospital. Quiero el divorcio, dijo Ashley entre lágrimas. Derek y yo nos vamos a ir juntos. Llevaremos a Emma a algún lugar donde pueda tener una vida normal, lejos de toda la violencia y la incertidumbre. Clint se apartó de la ventana, sus ojos reflejando el mismo vacío que Ashley podría haber visto en la mirada de un tiburón. No, Ashley, no te llevarás a Emma a ninguna parte. Y Derek Morten tampoco irá a ninguna parte. ¿Qué significa eso? Pero Clint ya caminaba hacia la puerta. Tenía trabajo que hacer y el tiempo corría. Derek Morten había cometido el error fatal de pensar que Clint Lawrence era solo otro esposo al que podía manipular y desechar. Derek estaba a punto de aprender la diferencia entre los problemas civiles y las soluciones militares. Capítulo 5. La trampa.
El almacén en el distrito industrial había estado abandonado durante 3 años, una víctima de la decreciente base manufacturera de Winchester. Clint lo había comprado a través de una empresa fantasma 6 meses antes, aparentemente para almacenar equipos. En realidad, servía como área de preparación para los aspectos más delicados de su trabajo, del tipo que requería privacidad y insonorización. Durante la semana siguiente, mientras Emma permanecía hospitalizada y Ashley se quedaba con su hermana, Clint preparó metódicamente su respuesta a la traición de Derek Morton. Abordó la tarea con la misma precisión sistemática que lo había convertido en uno de los contratistas más solicitados en su campo. Primero, la recopilación de inteligencia. La rutina diaria de Derek no había cambiado a pesar del accidente. Mantenía su consultorio dental, conservaba su membresía en el gimnasio y frecuentaba los mismos restaurantes y bares. La arrogancia del hombre era impresionante. Realmente parecía creer que se había salido con la suya. Derek incluso tuvo la audacia de enviar flores a la habitación del hospital de Emma con una tarjeta expresando su sincero pesar por el desafortunado accidente. Brian Foster resultó invaluable al proporcionar información oficial, manteniendo una negación plausible. Las imágenes de las cámaras de seguridad de la escena del accidente desarrollaron misteriosamente fallas. Las declaraciones de los testigos se volvieron contradictorias. Los resultados de la prueba de alcoholemia reflejaron de alguna manera una lectura justo por debajo del límite legal, a pesar de que 3 camareros recordaban que Derek estaba claramente intoxicado. La investigación se está estancando, informó Brian durante una de sus cuidadosas conversaciones. El abogado de Morton está presionando para un acuerdo que resultaría en una licencia suspendida y servicio comunitario, sin tiempo en la cárcel. ¿Y Ashley? Presentó los papeles de divorcio ayer, alegando diferencias irreconciliables y solicitando la custodia total de Emma, basándose en tu profesión peligrosa y tu historial de violencia. Morton la está respaldando con testigos de carácter y apoyo financiero para los honorarios legales. Clint absorbió esta información sin reacción visible. La traición de Ashley era completa. Estaba trabajando activamente para destruirlo y quitarle lo único que importaba. La ironía no se le escapó, la manipulación de Derek había transformado a su esposa en un arma involuntaria contra su propia familia. La segunda fase involucró la guerra financiera. Los contactos de Clint en la comunidad de inteligencia le debían favores que podían ser cobrados sin hacer preguntas. En 72 horas, la ya precaria situación financiera de Derek se volvió catastrófica. Las líneas de crédito fueron misteriosamente canceladas. Las licencias profesionales se enfrentaron a un escrutinio regulatorio repentino. El IRS recibió pistas anónimas sobre ingresos no declarados que desencadenaron auditorías inmediatas. Lo más importante, Ramón Ribos recibió información detallada sobre los activos de Derek, su horario diario y la aventura que consumía su atención. A los usureros no les gustaba ser ignorados, especialmente cuando descubrían que su deudor estaba gastando dinero en habitaciones de hotel y regalos caros para su amante en lugar de hacer los pagos. La tercera fase requirió una planificación más creativa. Derek tenía que desaparecer de una manera que satisficiera múltiples objetivos: justicia para Emma, castigo por la traición de Ashley y eliminación de la amenaza a la custodia de Clint sobre su hija. Un simple asesinato crearía demasiadas complicaciones, pero los propios vicios de Derek proporcionaban oportunidades elegantes para una solución más sofisticada. Clint comenzó estudiando al proveedor de cocaína de Derek, un traficante de nivel medio llamado Johnny Klein, que operaba desde un club nocturno del centro. Johnny tenía la reputación de cortar su producto con sustancias peligrosas para maximizar las ganancias, y varias sobredosis se habían rastreado hasta su red. También le debía una cantidad significativa de dinero al mismo Ramón Ribos que perseguía a Derek. El plan que surgió fue hermoso en su complejidad.
A Derek se le ofrecería la oportunidad de resolver todos sus problemas a la vez. Una partida de póker de altas apuestas donde los jugadores ricos traían dinero en efectivo y el ganador se llevaba todo. El juego sería solo por invitación, organizado en un lugar privado donde cualquier cosa podría suceder sin interferencia externa. La adicción al juego de Derek aseguraría su participación. Su arrogancia le impediría reconocer la trampa hasta que fuera demasiado tarde, y su muerte parecería ser el resultado de sus propias malas decisiones en lugar de una venganza calculada. Clint pasó 3 días preparando el almacén, transformándolo en un convincente salón de juego con equipo profesional, cámaras de seguridad y suficientes detalles auténticos para satisfacer incluso a un blanco sospechoso. Reclutó jugadores de su extensa red, hombres que le debían favores y no harían preguntas incómodas sobre el verdadero propósito de la noche. El elemento final era la propia Ashley. Estaría allí para presenciar la destrucción de Derek, para entender las consecuencias de su traición y para enfrentar la realidad de que su nueva vida se había construido sobre mentiras y manipulación. Su presencia también serviría como motivación para que Derek tomara riesgos que de otro modo evitaría. Todo estaba en su lugar. Derek Morten pensaba que asistía a una partida de póker exclusiva que resolvería sus problemas financieros y aseguraría su futuro con Ashley. En cambio, estaba entrando en una trampa cuidadosamente orquestada, diseñada por un hombre que había pasado 20 años perfeccionando el arte de eliminar amenazas. Clint revisó su equipo por última vez, las cartas de juego modificadas, la cocaína adulterada, los dispositivos de grabación que capturarían cada momento de la caída de Derek. Emma finalmente regresaría a casa del hospital mañana, y Clint tenía la intención de asegurarse de que nunca más tuviera que preocuparse por Derek Morten. La invitación había sido enviada. El juego comenzaría en 12 horas. Capítulo 6. La invitación. Derek Morten estaba de pie frente al espejo de su baño, ajustándose la corbata de seda con dedos temblorosos. La última semana había sido una pesadilla de desastres financieros en cascada. Tarjetas de crédito congeladas, cuentas bancarias escrutadas, licencias profesionales cuestionadas. El estrés se reflejaba en su rostro, añadiendo años a su apariencia y drenando la confianza que siempre había sido su mayor activo. Ashley se había vuelto cada vez más distante a medida que el cerco se cerraba a su alrededor. Había comenzado a hacer preguntas incómodas sobre sus finanzas, sus planes para el futuro y las promesas que había hecho sobre cuidar de ella y de Emma. Las facturas del hospital por el tratamiento de Emma habían sido de alguna manera denegadas por el seguro de Derek, creando otro punto de tensión en su deteriorada relación. Cuando la invitación llegó por mensajero esa mañana, Derek la había descartado inicialmente como una broma. Una partida de póker exclusiva con una entrada de $50,000, organizada por empresarios adinerados que valoraban la discreción por encima de todo. La ubicación indicada era un almacén privado, la hora era la medianoche y las ganancias potenciales podían alcanzar las 7 cifras. En circunstancias normales, Derek habría sospechado, pero la desesperación tiene una forma de nublar el juicio, y la invitación había llegado en el momento en que su situación era más desesperada. Ramón Ribos había enviado mensajes cada vez más amenazantes sobre los pagos de préstamos atrasados. Ashley amenazaba con irse a menos que Derek pudiera demostrar su estabilidad financiera. La partida de póker representaba una oportunidad para resolver todo con el trabajo de una sola noche. La invitación incluía una fotografía del ganador del mes anterior sosteniendo un maletín lleno de efectivo, más dinero del que Derek debía a todos sus acreedores juntos. También mencionaba que se esperaba que los participantes trajeran acompañantes para asegurar un ambiente festivo. Derek vio una oportunidad para impresionar a Ashley con sus conexiones y confianza. ¿Quieres que vaya a una partida de póker clandestina?, preguntó Ashley cuando Derek le presentó la invitación. Eso suena increíblemente peligroso. No es clandestina. Es exclusiva. Son empresarios exitosos que prefieren la privacidad para su entretenimiento. Solo la entrada garantiza un cierto calibre de participante. Ashley estudió la elegante invitación con creciente preocupación. Desde que se enteró de los problemas financieros de Derek,
había comenzado a cuestionar todo sobre su relación. La revelación de que él había estado mintiendo sobre su estabilidad había destrozado su confianza, pero estaba demasiado involucrada en su aventura como para abandonarla por completo. ¿De dónde vas a sacar $50,000 para la entrada?, preguntó ella. La mandíbula de Derek se tensó. Tengo recursos que no conoces. Inversiones de negocios, activos que se pueden liquidar rápidamente. En realidad, Derek había empeñado su Rolex, pedido un préstamo contra el equipo de su consultorio y tomado un adelanto en efectivo que destruiría su crédito permanentemente. Pero la partida de póker representaba su última oportunidad para evitar la ruina financiera completa y el posible daño físico de Ramón Rivos. No me siento bien con esto, dijo Ashley. Algo se siente mal. Todo se siente mal ahora mismo porque estamos bajo presión, replicó Derek, su voz adquiriendo el tono persuasivo que la había atraído por primera vez. Después de esta noche tendremos suficiente dinero para desaparecer. Podemos ir a un lugar nuevo, empezar de cero, darle a Emma la vida que se merece lejos de la violencia de su padre. La mención de Emma dio en el clavo. La culpa de Ashley por el accidente la había estado consumiendo y la promesa de redención de Derek era tentadora a pesar de sus crecientes dudas sobre su carácter. Esa noche condujeron al distrito de almacenes en el Porsche de Derek, el silencio entre ellos pesado con miedos no expresados. Ashley llevaba un vestido de cóctel negro que Derek había insistido que daría la impresión correcta a sus compañeros de juego. El propio Derek vestía su traje más caro, proyectando una confianza que ya no sentía. El almacén se veía exactamente como se suponía que debía ser. Un lugar discreto para que hombres ricos se entregaran a juegos de azar de altas apuestas lejos de miradas indiscretas. Los guardias de seguridad revisaron su invitación en la puerta y el interior había sido transformado en una elegante sala de juegos con croupiers profesionales y un equipo de camareros. Derek sintió que su confianza regresaba mientras observaba a los otros jugadores. Se veían exactamente como el tipo de empresarios exitosos que había esperado. Bien vestidos, cómodos con el dinero, concentrados en el serio negocio del póker. La entrada se recogió eficientemente y los $50,000 de Derek desaparecieron en una caja cerrada que determinaría su destino. Lo que Derek no notó fue al hombre en la esquina, vestido como seguridad, pero observándolo con el enfoque depredador de un cazador observando a una presa herida. Clint Lawrence se había posicionado donde podía monitorear cada aspecto del entretenimiento de la noche, asegurándose de que su plan cuidadosamente orquestado procediera exactamente como estaba diseñado. Ashley se sintió cada vez más incómoda a medida que avanzaba la noche. Las otras mujeres parecían conocerse, hablando en susurros sobre temas que no podía oír del todo. Los hombres eran educados pero distantes, tratando la partida de póker con una seriedad que parecía excesiva para un simple entretenimiento. Cuando se acercaba la medianoche y se repartieron las cartas para la primera mano, Ashley vio al guardia de seguridad en la esquina. Algo en su postura, su quietud vigilante, le recordó a alguien que conocía. Cuando él se giró ligeramente y ella vio su perfil, la sangre se le heló. Clint estaba aquí. Su esposo, el asesino profesional cuya capacidad para la violencia había temido durante años. Estaba observando desde las sombras mientras Derek se preparaba para apostar con dinero que no podían permitirse perder. La trampa se estaba cerrando y Ashley finalmente entendió que habían entrado voluntariamente en el infierno. Capítulo 7. El juego. La mesa de póker estaba rodeada por 6 jugadores, cada uno representando un aspecto diferente de la red cuidadosamente construida por Clint. Derek se sentó directamente frente a Manuel Stuet, un supuesto ejecutivo de telecomunicaciones que en realidad era uno de los antiguos colegas de las fuerzas especiales de Clint. A la izquierda de Derek estaba Albert Lord, ostensiblemente en bienes raíces pero en realidad un operativo de inteligencia independiente que se especializaba en guerra financiera.
Los otros jugadores eran igualmente auténticos en sus roles mientras servían al propósito mayor de Clint. Cada uno había sido informado sobre el perfil psicológico de Derek, sus gestos al jugar y los puntos de presión específicos que lo llevarían a tomar decisiones cada vez más desesperadas. Derek comenzó de forma conservadora, ganando manos modestas y construyendo confianza a medida que su pila de fichas crecía. El whisky era de primera, la conversación sofisticada y la atmósfera exactamente lo que había esperado. Hombres ricos tratando el dinero serio como una diversión entretenida. Ashley se sentó detrás de él, su nerviosismo anterior aparentemente desvaneciéndose mientras Derek demostraba su habilidad en la mesa. Lo que Derek no podía ver eran las microcámaras grabando cada ángulo, el sofisticado equipo de audio capturando cada palabra y la cuidadosa manipulación de las cartas que aseguraba su éxito inicial. Clint quería que Derek estuviera relajado y confiado antes de introducir los elementos que lo destruirían. El primer indicio de problemas llegó durante la tercera hora, cuando Ramón Rivos llegó con 2 asociados. La presencia del usurero se explicó como una inversión de negocios. Estaba respaldando a uno de los jugadores a cambio de un porcentaje de las ganancias. El rostro de Derek palideció cuando reconoció al hombre que lo había estado amenazando durante meses. «Qué pequeño es el mundo», dijo Rivos, acomodándose en una silla desde donde podía observar cada movimiento de Derek. «Es curioso cómo las mismas caras siguen apareciendo en los mismos lugares». Las manos de Derek comenzaron a temblar ligeramente mientras lidiaba con la presión psicológica de jugar al póker, mientras su principal acreedor observaba desde el otro lado de la habitación. Su toma de decisiones se volvió más errática y sus ganancias iniciales comenzaron a evaporarse a medida que las apuestas aumentaban con cada mano. Ashley notó el cambio de inmediato. La suave confianza de Derek fue reemplazada por una energía nerviosa y apuestas cada vez más agresivas. Cuando ella susurró una sugerencia de que se fueran mientras aún estaban en ganancia, Derek le espetó con una dureza inusual. «Estoy bien, Siseo. Esto es exactamente lo que necesitamos. Confía en mí». El punto de inflexión llegó cuando Johnny Klein llegó con un maletín de suministros para la fiesta. Cocaína de una pureza excepcional que ofreció compartir con los jugadores. Derek, ya estresado por la presencia de Ramón y su deteriorada posición de fichas, aceptó gustosamente la ayuda farmacéutica. Lo que Derek no sabía era que la cocaína de Johnny había sido especialmente preparada para la noche. La dosis fue calculada para potenciar la imprudencia natural de Derek mientras nublaba su juicio lo suficiente como para cometer errores fatales sin afectar obviamente su capacidad para jugar. A medida que la droga hacía efecto, las apuestas de Derek se volvieron cada vez más erráticas. Comenzó a perseguir las pérdidas con apuestas más grandes, convencido de que una buena mano resolvería todos sus problemas. Los otros jugadores respondieron ajustando su estrategia, permitiendo que Derek se hundiera más mientras mantenían la ilusión de que la victoria siempre estaba a una carta de distancia. Ashley observaba con creciente horror cómo Derek apostaba dinero que no tenía contra hombres que parecían anticipar cada uno de sus movimientos. Trató de señalarle que fuera más conservador, pero la cocaína y la desesperación lo habían transformado en alguien que apenas reconocía. «Derek, deberíamos irnos», susurró urgentemente durante un breve descanso. «Has perdido casi todo». «Estoy bien», insistió Derek con las pupilas dilatadas y el habla ligeramente arrastrada. «Estos tipos creen que pueden intimidarme, pero he estado jugando al póker desde la universidad. Sé lo que estoy haciendo». Pero Derek no sabía lo que estaba haciendo. La combinación de la mejora química y la presión psicológica lo estaba llevando exactamente al tipo de decisiones catastróficas que Clint había planeado. Con cada mano, Derek apostaba a cantidades más grandes mientras tomaba decisiones cada vez peores. La fase final comenzó cuando Albert Lord sugirió aumentar las apuestas más allá de los límites de la mesa. Derek, ahora desesperado por recuperar sus pérdidas y demostrar su sofisticación a los otros jugadores, aceptó una apuesta paralela que determinaría al ganador final de la noche.
Los términos eran simples: el ganador se lleva todo, incluidas las posesiones más valiosas de los perdedores. Derek firmó el acuerdo sin leer la letra pequeña, su juicio demasiado comprometido como para notar las cláusulas que se extendían mucho más allá del simple intercambio monetario. En su confianza alimentada por la cocaína, estaba seguro de que una victoria espectacular resolvería todos sus problemas y demostraría su valía tanto a Ashley como a Ramón Rivos. Mientras se repartían las cartas para la mano final, Ashley finalmente entendió lo que estaba sucediendo. El guardia de seguridad en la esquina se había quitado la gorra, revelando el rostro con el que había vivido durante 15 años. Clint Lawrence estaba orquestando cada aspecto de la noche, y Derek estaba demasiado intoxicado para darse cuenta de que estaba jugando con las cartas marcadas. El juego estaba amañado, el resultado predeterminado, y Derek Morten estaba a punto de perderlo todo de maneras que no podía ni imaginar. Capítulo 8. El ajuste de cuentas. Derek sostenía sus cartas con dedos temblorosos, mirando lo que parecía ser una mano ganadora. 3 ases que podrían restaurar su fortuna y vindicar cada riesgo que había tomado. Al otro lado de la mesa, Manuel Stewart mantenía la expresión de un hombre con cartas mediocres, mientras que Albert Lord parecía genuinamente decepcionado con su mano. La cocaína que corría por el sistema de Derek amplificaba cada emoción, cada sensación, cada esperanza desesperada de que este único momento pudiera revertir los desastres de la noche. Ya había perdido su entrada, el título de su coche y la escritura de su consultorio dental en manos anteriores. Esta apuesta final representaba su última oportunidad para evitar la ruina total. Igualo, anunció Derek, empujando sus fichas restantes hacia adelante con la confianza de un hombre que creía que la suerte finalmente estaba de su lado. La revelación fue devastadora. Manuel Stewart mostró una escalera de color, mientras que Albert Lord produjo un full. Los 3 ases de Derek, que habrían ganado la mayoría de las manos, no valían nada contra cartas superiores que parecían aparecer de la nada. «Reglas de la casa», dijo Manuel con calma, mientras Derek miraba en shock. El ganador se lleva toda la garantía previamente acordada. La mente de Derek repasó las implicaciones. Había firmado acuerdos durante toda la noche, desesperado por seguir jugando mientras sus pérdidas aumentaban. Ahora, esas firmas significaban que lo había perdido todo: su consultorio, su casa, su coche, incluso la herencia de Ashley que había utilizado como garantía sin su conocimiento. «Esto es imposible», susurró Derek. «Las probabilidades de que esas manos aparezcan juntas». «A veces las probabilidades no importan», dijo una voz familiar detrás de él. Derek se giró para ver a Clint Lawrence saliendo de las sombras, ya no disfrazado de seguridad, sino revelado en su verdadero papel como el arquitecto de la noche. Ashley jadeó desde su silla, comprendiendo finalmente el alcance total de la venganza de su esposo. «Hola, Derek», dijo Clint, su voz llevando la misma calma mortal que Ashley recordaba de sus peores discusiones. «Creo que tú y yo necesitamos discutir lo que sucede a continuación». La paranoia de Derek, aumentada por las drogas, estalló en pánico total. «Tú preparaste esto. Todo estaba amañado». «Sí, lo estaba», confirmó Clint sin vergüenza. «Al igual que tu seducción de mi esposa fue amañada. Al igual que tu manipulación de mi hija fue amañada. La diferencia es que mis juegos tienen consecuencias». Ramón Rivos se levantó de su puesto de observación, crujiendo los nudillos con interés profesional. «Parece que el Sr. Morten ha estado muy ocupado decepcionando a mucha gente. Ese dinero de la herencia que usó como garantía esta noche, se suponía que pagaría lo que me debe». Ashley finalmente encontró su voz. «Clint, por favor. Esto ha ido demasiado lejos. Derek cometió errores, pero...» «Derek casi mata a nuestra hija», interrumpió Clint, sus ojos nunca apartándose del rostro de Derek. «Derek sedujo a mi esposa para robar su herencia. Derek planeaba llevarse a Emma lejos de mí y criarla como si fuera suya. Eso no son errores, Ashley. Eso es guerra». Johnny Klein apareció junto a Derek con un nuevo vial de cocaína, su sonrisa depredadora y fría.
Un último golpe para el camino. Este lote es especial, casi lo suficientemente puro como para detener el corazón de un hombre si no tiene cuidado con la dosis. Derek finalmente entendió la verdadera naturaleza de su situación. No solo estaba arruinado financieramente, estaba físicamente amenazado por múltiples partes que tenían razones para quererlo fuera del mapa. La partida de póker había sido una trampa diseñada para despojarlo de todo lo que valoraba mientras lo posicionaba para la destrucción total. ¿Qué quieres?, preguntó Derek con la voz quebrada. Clint sacó una silla y se sentó frente a Derek, su postura relajada, pero sus ojos reflejando una determinación absoluta. Quiero que entiendas lo que me has quitado. La lealtad de mi esposa, la seguridad de mi hija, el futuro de mi familia. Destruiste todo lo que valoraba por tu propia gratificación egoísta. Amo a Ashley, protestó débilmente Derek. Esto no es solo por dinero. No, Derek. No amas a nadie más que a ti mismo. Ashley fue un blanco, una mujer solitaria con dinero y un esposo al que pensaste que podías intimidar. Emma fue un daño colateral en tu plan para robar la vida de otro hombre. Ashley observó el intercambio con creciente horror, finalmente viendo a Derek claramente por primera vez. El hombre confiado y encantador que la había cautivado se reveló como un adicto desesperado que había manipulado sus emociones para resolver sus problemas financieros. La cocaína que has estado usando esta noche, continuó Clint, está a punto de interactuar muy mal con el alcohol en tu sistema. Palpitaciones cardíacas, dificultad respiratoria, paro cardíaco. Todos síntomas consistentes con un adicto al juego que se excedió y usó demasiado. Derek miró a Johnny Klein, quien asintió con confirmación profesional. Material limpio, pero peligroso en combinación, especialmente para alguien que ya está bajo estrés. «Vas a matarme», susurró Derek. «Vas a matarte tú mismo», corrigió Clint, tal como lo has estado haciendo lentamente durante meses con tus adicciones y deudas. Simplemente estoy acelerando el proceso. Ramón Ribos se acercó, su presencia añadiendo otra capa de amenaza. Por supuesto, podría haber alternativas. Los hombres en tu situación a veces desaparecen en lugar de enfrentar a sus acreedores. Nueva identidad, nueva vida, exilio permanente de todo lo que han conocido. Derek vio un destello de esperanza. Sí, podría desaparecer. Ashley y yo podríamos empezar de nuevo en otro lugar. Ashley no irá a ninguna parte contigo, dijo Clint firmemente. Ashley se va a casa para cuidar de nuestra hija mientras se recupera de las heridas que tú causaste. Por primera vez esa noche, Ashley habló con verdadera convicción. Derek tiene razón. Todo esto, lo que tuvimos, se construyó sobre mentiras. Me usaste, y dejé que me usaras porque era demasiado débil para enfrentar mis propios problemas. La última esperanza de Derek se desmoronó al darse cuenta de que incluso Ashley lo había abandonado. La mujer que había seducido, manipulado y planeado explotar finalmente había visto a través de su fachada al hombre desesperado y patético que había debajo. El cerco se estaba cerrando y a Derek Morten se le estaba acabando el tiempo para elegir cómo terminaría su historia. Capítulo 9. La elección final. El almacén quedó en silencio, excepto por el zumbido de los sistemas de ventilación y el sonido distante del tráfico de la autopista. Derek estaba sentado en la mesa de póker, rodeado de hombres que habían desmantelado sistemáticamente su vida en el transcurso de una sola noche. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras la cocaína y el terror competían por el control de su sistema nervioso. Clint colocó un pequeño estuche de cuero sobre la mesa y lo abrió para revelar una colección de artículos que representaban las opciones disponibles para Derek: un frasco de pastillas, un revólver cargado y un sobre grueso marcado con una dirección en México. 3 opciones, dijo Clint, su voz llevando la autoridad de un hombre que había hecho ofertas similares a otros enemigos en otros lugares. Las pastillas harán que parezca una sobredosis accidental. Un adicto al juego que no pudo soportar el estrés de perderlo todo. Rápido, relativamente indoloro. Derek miró las pastillas con el reconocimiento de un hombre que había considerado opciones similares durante sus momentos más oscuros de la última semana. El arma es más dramática, pero igualmente efectiva.
La gente de Ramón apreciaría el mensaje que envías sobre lo que les sucede a los hombres que no pagan sus deudas. Ramón Rivos asintió con aprobación desde su posición cerca de la puerta. Ahorra tiempo y complicaciones a todos. A veces, un enfoque directo es lo mejor. El sobre contiene nuevos documentos de identidad, $20,000 en efectivo e instrucciones para llegar a un contacto en Guadalajara que puede ayudarte a desaparecer permanentemente. Nunca volverías a ver a Ashley, nunca contactarías a Emma, nunca regresarías a los Estados Unidos, pero estarías vivo. Derek miró a Ashley buscando alguna señal de que podría elegirlo a él por encima del esposo al que traicionó. Lo que vio en cambio fue a una mujer que finalmente había despertado de un sueño que se había convertido en una pesadilla. Lo siento, Derek, dijo Ashley, su voz hueca por el agotamiento y el arrepentimiento. Por todo. Por mi matrimonio, por mi hija, por ti. Todo esto fue un error que se salió de control. Dijiste que me amabas, protestó Derek desesperadamente. Dijiste que íbamos a construir una vida juntos. Pensé que amaba lo que representabas, escape, emoción, alguien que me hacía sentir valorada. Pero todo fue una ilusión, ¿no es así? Nunca me amaste. Solo necesitabas mi dinero y me viste como un blanco fácil. Derek no pudo negar la acusación porque era en gran parte cierta. Sus sentimientos por Ashley habían sido genuinos al principio, pero habían sido corrompidos por la desesperación y la codicia hasta que solo quedó la manipulación. Emma casi muere por tu descuido, continuó Ashley. Mi hija, la persona más importante en mi vida, podría haber muerto porque elegí mis propios deseos egoístas por encima de su seguridad. Eso es imperdonable. Clint observó el intercambio sin emoción, permitiendo que Ashley llegara a sus propias conclusiones sobre el hombre por el que traicionó a su familia. La partida de póker había servido para múltiples propósitos: destruir a Derek financieramente mientras revelaba su verdadero carácter a la mujer que había seducido. El tiempo se acaba, observó Johnny Klein, mirando su reloj. Ramón tiene otros asuntos que atender y este lugar necesita ser limpiado antes del amanecer. Derek miró sus tres opciones, cada una representando una forma diferente de derrota. Las pastillas significaban la muerte, pero preservaban algo de dignidad. El arma significaba la muerte con humillación adicional. El sobre significaba la vida, pero un exilio completo de todo lo que había conocido. ¿Qué garantía tengo de que respetarás la opción del exilio?, preguntó Derek. Mi palabra, respondió Clint simplemente, que es más de lo que le diste a mi esposa cuando la sedujiste o a mi hija cuando la pusiste en peligro. Derek consideró esto. En su desesperada situación, la palabra de Clint como asesino profesional tenía más peso que cualquier contrato legal. El hombre había orquestado un elaborado plan de venganza que podría haber terminado con el simple asesinato de Derek, pero en cambio ofreció una opción que incluía la supervivencia. Si tomo el exilio, dijo Derek lentamente, ¿qué pasa con Ashley? Ashley se va a casa con nuestra hija. Afronta las consecuencias de sus decisiones. Reconstruye su relación con Emma si es posible. Ashley sintió una mezcla de alivio y terror ante la perspectiva de enfrentar las preguntas de Emma sobre por qué no había estado allí durante el accidente. La culpa sería su compañera constante, pero al menos tendría la oportunidad de intentar enmendarse. Derek extendió la mano hacia el sobre con dedos temblorosos, pero se detuvo antes de tocarlo. ¿Por qué ofrecer esta opción? ¿Por qué no simplemente matarme? Clint consideró la pregunta cuidadosamente antes de responder. ¿Por qué Emma va a hacer preguntas sobre lo que le pasó al hombre que la lastimó? Prefiero decirle que se fue en lugar de explicar por qué murió. Fue una consideración práctica que reveló la profundidad de la planificación de Clint. Cada aspecto de su venganza había sido calculado para proteger a Emma de un trauma adicional mientras se aseguraba de que las amenazas a su familia fueran eliminadas permanentemente. Derek tomó el sobre y se puso de pie con piernas temblorosas. Tomaré el exilio. Sabia elección, dijo Ramón Rivos, asiéndose a un lado para despejar el camino hacia la puerta. México es un país hermoso para los hombres que aprecian las segundas oportunidades. Solo recuerda que las segundas oportunidades no suelen venir con terceras oportunidades.
Mientras Derek caminaba hacia la salida, se detuvo y se volvió hacia Ashley una última vez. «Sí te amé», dijo en voz baja. «No de la manera que debería haberlo hecho. Quizás no de la manera que merecías. Pero fue real para mí». Ashley asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. «Lo sé. Eso es lo que hace esto tan trágico». Derek salió del almacén y desapareció en la oscuridad antes del amanecer, llevando nada más que su nueva identidad y el conocimiento de que su antigua vida había sido completamente borrada. En cuestión de horas, estaría al otro lado de la frontera, comenzando un exilio que duraría el resto de su vida. Clint y Ashley regresaron a casa en silencio, ambos procesando los eventos de la noche a su manera. El almacén sería limpiado y abandonado, sin dejar rastro de la partida de póker que había servido como juicio y sentencia de Derek Morten. «¿Qué pasa ahora?», preguntó Ashley cuando entraron en su entrada. «Ahora te enfrentas a Emma», respondió Clint. «Le explicas por qué no estuviste allí cuando más te necesitaba. Te ganas de nuevo su confianza, si puedes, y vives con las decisiones que tomaste». «¿Y nosotros?». Clint miró a su esposa, la mujer que lo había traicionado, puesto en peligro a su hija y elegido a otro hombre por encima del bienestar de su familia. «No hay un nosotros, Ashley. Está Emma y está asegurarse de que tenga la estabilidad que necesita para recuperarse. Todo lo demás se acabó». Ashley asintió, comprendiendo que el perdón no estaba entre las capacidades de Clint. Ella tomó sus decisiones y viviría con las consecuencias, al igual que Derek viviría con su exilio, y Clint viviría con el conocimiento de que había protegido con éxito lo que más importaba. Emma volvía a casa del hospital esa mañana, y ambos padres estarían allí para darle la bienvenida, pero solo uno de ellos se quedaría para ayudarla a sanar. La vida perfecta había terminado, pero la vida de Emma continuaría, a salvo del hombre que casi la destruyó y segura en el conocimiento de que su padre siempre la protegería, sin importar el costo. Clint Lawrence no perdonaba, no olvidaba y no dejaba cabos sueltos, pero tampoco abandonaba a las personas que realmente importaban. Y Emma siempre importaría más que cualquier otra cosa en su mundo. La historia había terminado, pero el futuro de Emma apenas comenzaba. Aquí es donde nuestra historia llega a su fin. Comparte tus pensamientos en la sección de comentarios. Gracias por tu valioso tiempo. Si disfrutaste de esta historia, por favor, asegúrate de suscribirte a este canal. Eso me ayudaría mucho. Haz clic en el video que ves en la pantalla y nos vemos allí.